Bien, entonces, grabando, ¿no? Sí. Entonces, como les decía, arrancamos con el criterio C integral. Esto nos va a vincular clasificación de series con... Esto va así, es lo último que va a haber parcial. Sí. Porque en este criterio en realidad aparecen eh, series que ya hemos visto y después integrales y propias de primera especie. Así que esto es lo último que va a haber parcial. Lo que vamos a hacer después, que es segunda especie, eso ya no va. Pero hasta acá va así. Esto incluye. Entonces, acá vamos a vincular un poco clasificación de series con clasificación de impropias de primera especie. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a agarrar una función que está definida a partir de algún real positivo. Y le vamos a pedir dos cosas. Que sea monótona decreciente, o sea, que la derivada sea negativa, y después que sea positiva. Y esto es decir que f de x es mayor o igual que cero para todo x, en el intervalo que le estamos mirando. Para todo x entre k y más infinito. Entonces, si estamos en estas hipótesis y miramos esta serie, desde n igual a k a más infinito, f de n, y esta integral, desde k a más infinito, las dos van a ser de la misma clase. Esto lo vamos a usar más como para clasificar series, que ahí de repente no tenemos tantas herramientas. En cambio acá, si la función f es suficientemente linda como pasa con la primitiva, por ejemplo, además tenés la forma de hacer la cuenta de la integral. Entonces hay un poco más de herramientas como para estudiar si esta integral converge o no. Y después, si son la misma clase, saber si esta converge o no, nos va a decir si la serie converge o no. Profe, una pregunta. Sí. En, en un ejercicio había tipo, por ejemplo, que no es estrictamente necesario que sea continua la función, ¿no? Porque había una que era de cero a más infinito, por ejemplo, y tenía problema en uno, pero uno tipo estaba fuera del dominio, o sea, como que estaba sacado del dominio. Entonces como que en sí no tocaba el uno, entonces como que no había problema Ahí de está. que... Porque de hecho, vos Claro, acá la función la mirás de k en más infinito. Entonces, si te cumplen estas hipótesis entre k y más infinito, está todo bien. bien, Y si hay algún lugar de problema, por ejemplo, si tenés una función que yo qué sé, en 3 tiene problema, pero a partir de 5 cumple estas cosas, ahí te podés correr. Porque vieron que cuando estudian convergencia, lo que pasa al principio no importa tanto. Entonces pueden correr acá. Digamos, esta va a ser integrable si para un K más grande, digo, esta converge, si agarran un K más grande y ahí converge también. Sí, o sea, si ok. lo de 1 más infinito converge, eso pasa si solamente si converge de 5 a más infinito. Entonces, si hay algún tema, en todo caso pueden correr acá el K y estudiarlo ahí. Sí. Bien, gracias. Profe, igual en base a lo que el compañero dijo, que sería un ejemplo de función, uno sobre x, ponele, te arrancas en uno. Claro, ahí vas a Ah, arrancar en uno, que haya que no esté ni definida en cero, no te importa. Porque vino acá, esta función f de repente está definida en todos los reales, pero ahora vamos a mirar el comportamiento solamente en el intervalo de esta pinta. Y como que donde, si acá empezás en n igual a uno, la estudias de uno a más infinito, porque ahí es donde te importa lo que pasa con la función.
Lo que pasa en los negativos no te importa porque nunca vas a hacer f de un negativo. Entonces, em, vamos a hacer un ejercicio con esto. Ok. Entonces acá la idea es clasificar estas series con el criterio de serie integral. ¿Sí? O sea, como que si lo pasas a una integral, de repente tenés más herramientas como para chequear la convergencia que si trabajas con la serie nomás, que ahí es medio. Entonces no sé cuál les pinta mirar. El beta bueno. El B, vamos. Entonces, ¿qué estamos mirando? Queremos la serie de n igual a 2 a más infinito de 1/n raíz de logaritmo de n. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que chequear si es que estamos en las hipótesis del criterio ser integral. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar esta función. Esta sería nuestra f, en este caso, evaluada en n. ¿Sí? Entonces, tomamos f de x, que sea 1/x logaritmo de x. Y ahora tenemos que ver si nuestra función está en las hipótesis. Tenemos que ver si es monótona decreciente y si es positiva. Y de hecho, como que en qué intervalo, porque esta función está definida, en un cuadrante del problema, bueno, en los negativos el problema, en cero hay problema. Pero ¿dónde nos interesa mirar esta función? ¿En qué En intervalo? los extremos de la serie. Ahí está, nos interesa qué pasa a partir de 2. Antes, no nos interesa. ¿Sí? Entonces, queremos como que mirar el comportamiento que tiene f en el intervalo 2 más infinito. ¿Sí? Que es donde estamos mirando la serie, ¿no? De n igual a 2 a más infinito. Entonces tenemos que chequear dos cosas. Tenemos que ver qué es positiva y qué es monótona decreciente. Entonces, de repente positiva es más fácil. F positiva. Entonces, ¿acá qué podemos decir? Y para mí que sí, porque tanto el logaritmo como la raíz cuadrada y el x, todos son, bueno, son todas funciones crecientes en ese intervalo. O sea, aparte no tenés ningún signo que te cambie nada ahí. Claro, el x está de 2 a más infinito, o sea que esto es positivo. Y después, si estamos de 2 en adelante, el logaritmo es positivo, tomar raíz es positivo. Acá son todas cosas positivas en este intervalo, ¿no? Entonces, si x es mayor o igual que 2, entonces 1/x raíz del logaritmo de x es mayor o igual que cero. Entonces es positiva. ¿Sí? Si x es mayor o igual que 2, que es el intervalo que nos interesa, la función es positiva. Entonces solo tenemos que ver si es monótona decreciente. Y para estudiar esto, ¿qué podemos hacer? Y es uno sobre X que es decreciente y uno sobre la raíz del logaritmo también es decreciente. O sea, es el Sí, producto de dos funciones que son decrecientes. te queda
Ah, claro, uno sobre x es decreciente, uno sobre el logaritmo también es decreciente. Sí. Si no, podemos mirar la derivada también, yo qué sé. Pero sí, ya te queda. Una pregunta nada que ver, ¿no? Pero ¿cómo se vería una función que fuera raíz cuadrada del logaritmo de x? Pues no, no me acuerdo. mm, Mira, ojo, el logaritmo, ¿cómo es? Tenés a partir de uno, vamos a hacer, porque ahí está. Es como una cosa así. Bueno, no tan gastado, pero bueno. Así. Y se hace raíz de eso y como que te lo baja un poquito más, yo qué sé. Ah, pues no te queda una cosa tan alien, digamos. Sí, después uno sobre ya, ahí ya es un poco más quilombo. Pero logaritmo es así, haces raíz, te va a quedar un poquito más aplastada, yo qué sé. En uno te queda igual raíz de uno. Digo, cero. Em, y después se te aplasta un poquito más. Después ya Da uno igual. sobre. Sí, sí, sigue creciendo hasta el infinito igual. mm, Totalmente. Sí. Porque raíz de algo que se te va a infinito, también se va a infinito. Entonces, podemos argumentar por ahí diciendo que uno sobre x es decreciente, uno sobre raíz de logaritmo de x es decreciente, o podemos mirar la derivada también. No sé. No sé qué tan fea queda la derivada de esto. A ver, vamos a mirar la derivada. Entonces, f de x es uno sobre x. Entonces, f' de x. Tenemos uno sobre algo, entonces esto va a ser menos uno sobre lo que está ahí al cuadrado. Y después la derivada de esto, de x por raíz del logaritmo de x. Ponme más fea, che. Em, entonces, la derivada de x por raíz del logaritmo de x, es un producto, entonces va a ser la derivada de este por el otro, ¿cuál? Y después más x por la derivada de raíz del logaritmo de x. Para arreglar la cadena. Entonces, la derivada de raíz es uno sobre 2 raíz, ¿no? 2. Y después la derivada del logaritmo, uno sobre x. ¿Decís para estudiar si es de creciente o creciente? Ah, ahí está. Una vez que digamos que esta y la integral tienen el mismo comportamiento, ahí de repente nos va a convenir integrar para mirar la impropia, a ver qué pasa. Sí, totalmente. Bueno, y con el signo de esto, si es que se bien la cuenta, ¿qué pasa? Igual estamos hablando de x mayor o igual que 2. Entonces, esto es uno sobre algo al cuadrado, esto es positivo, después la raíz del logaritmo es positivo, y acá también queda todo positivo. Y después tenemos este menos adelante. Entonces esto, menor o igual que cero si x mayor o igual que 2. O sea que eso ahí ya te indicaría Ahí que ya es está. decreciente. Sí. Tenemos que la derivada es negativa, entonces decreciente. Entonces, tenemos nuestra función f que es positiva y monótona decreciente, entonces estamos en las dos hipótesis del criterio de serie integral. Entonces, la serie y la integral son de la misma clase. Entonces, la serie uno igual a 2
a más infinito y x raíz del logaritmo de x son de la misma clase. Entonces, para clasificar esta, podemos ver de clasificar esta. Entonces, ¿qué les parece? Eso me habían dicho. Pregunta bestia. Por clasificar hablamos de resolver eso, ¿verdad? Sí, o sea, decir si converge o no. Y comenzamos por el límite, lo primero que se me ocurre. Miren. Claro, podemos ver de calcular esta integral. Porque acá vieron que tienen logaritmo de x, que es lo que dijo la compañera hace un ratito, me parece. Tienen logaritmo de x y después tienen 1/x. Entonces está el logaritmo, está la derivada. Tiene pinta de que de repente podemos hacer la cuenta. Entonces, vamos a tratar. Entonces, vamos a integrar desde 2 hasta un x, yo qué sé, 1 de raíz del logaritmo de t. Y después, esta integral va a ser el límite de esto, cuando x sea infinito. Entonces, tenemos logaritmo y tenemos 1/logaritmo. Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a agarrar u, que sea logaritmo de t. Y entonces, du va a ser 1/t de t. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Esto va a ser, los límites de integración son logaritmo de 2, logaritmo de x, y acá nos va a quedar 1/, raíz de u, le voy a poner u a la 1/2 de u. Y entonces, ¿qué les parece? Y ahí ya está. Puedes aplicar el... Bueno, nunca me sale el nombre. Lo podés dar, invertir, quiero decir, o sea, te queda u elevado a la menos un medio, y eso le sumas uno, y lo que tenés en el exponente lo pones en el denominador. Acá, puedo hacer u a la menos 1/2 de u. Y entonces esto va a ser u. Hay que sumarle 1/2, nos va a quedar, digo, hay que sumarle 1, nos va a quedar 1/2, y después dividimos entre, digo, dividimos entre 1/2. También, como que acá ya podríamos concluir. Ahora vamos a volver a eso. Sí. También acá, ¿no? Lo derivas esto, te queda 1/2, u 1/2 menos 1, y 1/2 sobre 2. Entonces, evaluamos acá y esto nos va a quedar 2 raíz del logaritmo menos 2 raíz del logaritmo de 2. Entonces, nuestra integral de 2 a más infinito de 1 de raíz del logaritmo de t va a ser el límite de esta integral cuando x sea infinito. Límite cuando x tiende a más infinito de 2 hasta x
Y esta es la cuenta que hicimos recién que nos dio esto. O sea, esto va a ser el límite cuando x se va más infinito de 2 menos 2 raíz del logaritmo de 2. ¿Y esto qué pasa? Sea infinito porque el logaritmo de x, por más que tenga la raíz todo, va a seguir creciendo, ¿no? Tal cual. Logaritmo de x se va a infinito. Y raíz de algo que se va a infinito, se va a infinito. Entonces esto más infinito. Sí, entonces la integral diverge. Pero fíjense que podríamos haber concluido un poquito antes, porque esta que está acá, ¿qué es? No me acuerdo el nombre, pero el exponente es menor que uno. Tal cual. ¿No? Esta es la... Entonces ya diverge. Sí, ahí está. Tienen uno sobre... Vamos a poner como la escribimos como general era la integral de x a la alfa, lo que sé. Y esta converge cuando vamos desde uno a más infinito. Esta converge cuando alfa es mayor que uno. Entonces, como acá tiene el exponente menor que uno, esta diverge. Entonces acá ya podríamos haber dicho, acá, un medio menor que uno, entonces diverge. No igual que uno. Bueno, menor que uno estricto. ¿Sí? La integral se le llama la armónica también o solo para series, que se llama la armónica. Tengo la duda ahora. Soy pésima con los nombres de las cosas. Pregunta. Y ahora ya con esto, con el criterio de ser integral, ya puedes decir que la serie es divergente también. Ahí está. Entonces lo que dijimos era, como esta función que está acá es positiva y monótona decreciente, la serie y la integral se comportan igual. Entonces, como esta diverge, esta también diverge. Si las dos son armónicas, bien. Entonces, esta sería la integral armónica y como el exponente es menor que uno diverge. Ahí está. Entonces, acá, conclusión, la serie de n igual a 2 a más infinito. Aquí le pongo dt, diverge. ¿Sí? Entonces, lo importante acá es chequear las dos hipótesis, ¿no? Tienen que chequear que la función es positiva y que es monótona decreciente. Con que sea monótona decreciente a partir de un momento, ya alcanza. Porque es como que entonces a partir de ese momento la serie y la integral se portan igual. Pero para ver si converge o no, lo que te importa es eso, como que estudiar en infinito lo que pasa. ¿Sí? Si acá en vez de 2 tienen 5 te da lo mismo. O sea, ¿Sí? porque es como cuando estudiábamos la cola de una sucesión, ¿no? Ahí está. Porque en realidad todo lo que está antes, como es algo finito, como que no te interesa mucho estudiarlo. Claro, como que te agregaría una constante, porque digamos, si vos la mirás de 2 a 5 ahí sí tenés un área finita, que yo que sé, vale cierta cosa, entonces para la convergencia no te va a importar mucho eso. Entonces como que el número que tienen acá, para ver si converge o no, no importa. No, nos importaría tipo para una telescópica, por ejemplo, que nos pregunten a cuánto. Ahí sí, ¿no? Ahí está. Claro, cuando te interesa saber el valor que tiene la serie o el valor que tiene la integral, ahí es que importa mucho dónde empezás. ¿Sí? Para ver si converge o no, no te importa, pero si querés el valor que tiene, ahí sí. Es bien importante dónde estás empezando. Exactamente. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? O sea que básicamente cuando yo porque tengo la manía de que cuando busco algo que converge tratado de calcularlo siempre que puedo.
pero si no te lo tiene especificado, Profe, pero está una bien, pregunta. lo que hace. Nosotros... Ah, estaban hablando. Sí, Martín, pero se escuchaba muy bajo. Sí, Perdón, re perdón. bajito. Si querés preguntar a Martín y después. No, era algo sencillo, nomás que con el tema de la convergencia, o sea, si no te especifican que hayas el valor, lo dejas convergente y ya está. Sí, totalmente. O sea, si te preguntan Ahí va. clasificar o decir si es convergente o no, o sea, en series, por ejemplo, de hecho, si te piden el valor es porque es telescópica o es geométrica. Porque si no, anda a calcular la serie. Entonces, la pregunta en general va a ser si converge o no. Después, en series, en casos muy particulares que les podemos pedir a qué converge, que es cuando es geométrica o telescópica, que ahí sí podés ver a cuánto converge. Y cuando es una integral, tenés que tener suerte que la integral, la función que tenés acá es suficientemente linda como para sacar una primitiva. Porque si no puedes hacer Y, eso, como que encontrar al valor que converge, es más feo. Podés estudiar si converge o no, pero ver a cuánto, ahí depende un poco de qué tan linda es la función que tengas acá. Tenés un poco más de chance que con series, pero igual tiene que ser una función suficientemente linda. y en geométrica, profe, por ejemplo, si nos dan una geométrica que empieza en n igual 2, pero nosotros, tipo, es necesario que empiece en n igual 0, ¿no? Por lo que Sí, sabemos. Y sí. ahí, tipo, problemas o qué, ¿cómo Ah, solucionamos y eso? ahí lo podés como correr, yo qué sé. Imagínate que tenés de n igual a 2 a más infinito, y yo qué sé, tenés un tercio eh, a la n. Y entonces vos decís, para la fórmula preciso empezar en n igual a 0. Entonces, el tema es como que tenés un montón de términos. Si querés como escribís la función, te va a quedar la serie, te va a quedar a la 2 más un tercio a la 3 un tercio a la 4 y así. Entonces, como Claro, que tipo, pongo n igual 0 y n más 2, tipo, como un cambio de variable o algo. esto me voy a abrir tal cual, como que saca, en todos Ajá. los términos tenés un tercio a la 2 entonces lo podés sacar como que de facto, como un tercio a la 2 y después te va a quedar uno más un tercio a la uno más un tercio a la 2 etcétera. Entonces, esta sí, no si querés este uno que está acá, lo puedes pensar como un tercio a la cero. Entonces te va a quedar un tercio a la 2 y después sí arrancás la suma en n igual a cero de un tercio a la n. Entonces, para este Bien. pedacito, ahí sí tenés la fórmula. ¿Sí? Una duda hasta acá. No, no. Bueno, entonces, y propios de segunda especie. Bien, acá cuál es la idea. Como que en primera especie dijimos, tenemos una función y la queremos integrar en un intervalo que no es acotado. Pero era una función que era integrable en tipo, si agarramos un intervalo cerrado, ahí era integrable, no había nada raro. Entonces ahora vamos a mirar funciones que de repente tienen algún problema. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar f de a en b en los reales. Fíjense que acá el a está abierto acá, o sea que f no está definida en a.
Entonces podría ser algo de este estilo. Acá está A, acá está B, y yo qué sé, de repente tiene una asíntota en A, algo así. Y nos interesa la integral de A B de f de x. De t, le voy a poner, de t. Entonces, ¿cuál es el tema? Si yo la función esta la quiero integrar en un intervalito así, ahí no tengo problema, ¿no? Esta función no tiene nada raro, sería un intervalo acotado y la función ahí está definida, no tiene nada raro. Entonces, la idea es ir integrando en intervalos así y este x irlo corriendo, ¿sí? Y lo hacemos tender a, en este caso lo hacemos tender a A por derecha. Entonces, la integral que podemos calcular, entre comillas, o que tenemos definida, digamos, es esta, de x a b, f de t, dt. Entonces, vamos a tomar el límite cuando x se va hacia A. El x lo vamos llevando para allá. Y en este caso, a por derecha. Esto ya no va para el primer parcial. No. Lo último que va para el primer parcial es hasta acá. Bueno, y esto, ¿no? Lo del criterio de ser integral. Esto ya no va. Entonces, y acá la pregunta va a ser un poco lo mismo. ¿Qué pasa con esto? Si converge, si diverge, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué herramientas vamos a tener? O sea, que converge quiere decir que este límite da un número real, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas vamos a tener acá? Una va a ser calcular esta integral y tomar el límite. Cuando x tiende a A. Y en el caso de que no podamos calcular esta integral, vamos a tener criterios de convergencia, que son los mismos que para los de primera especie. ¿Sí? Esto es comparación. Por ejemplo, si una es más chica que una que converge, también converge. Si es más grande que una que diverge, diverge. Después, equivalentes. Me parece que en estas de segunda especie hay más juego con los equivalentes. Pero... Y después convergencia absoluta. El cuidado bien importante que hay que tener para, si vamos a hacer comparación o equivalentes o eso, es la armónica, porque se comporta distinto que cuando mirábamos la armónica de uno a más infinito. Entonces vamos a como que escribir las dos. Entonces, ¿se acuerdan que la de primera especie, digamos, de uno a más infinito, de uno x a la alfa, de x? Entonces, esta converge cuando alfa es mayor que uno y diverge cuando es menor o igual que uno. Ahí está, segunda especie es que tenés de repente un punto o un extremo de la integral donde no está definido.
Ah, si tenés una discontinuidad, ahí no importa, porque es integrable, no hay... Creo que si tienen como finitos puntos de discontinuidad, es integrable, no pasa nada raro. ¿No? Si vos tenés tipo una función que es así y pega un saltito para acá, no pasa nada. Y claro, ahí sería como que estarás diciendo que la podés evaluar en cero, y ahí no podés. Tenés que hacer como que de -2 a cero abierta y después de cero abierto hasta 4 porque no está definida en el cero. Entonces así no la podés mirar. Como que acá el problema que querés hacer saltar un poco es si tenés una función que no está acotada. Vieron que cálculo uno lo que hacíamos era integrar funciones acotadas y en intervalos acotados. Entonces, la primera especie se preocupa de qué es lo que pasa si agarras un intervalo que no sea acotado. Y segunda especie decís, bueno, ¿y qué pasa si tengo una función que no es acotada? Por ejemplo, algo así, que tengo una asíntota acá, que la función se dispara. Que esto sería como que no la podés evaluar en A la función, lo que no está definida ahí. Entonces, si vos planteas esta integral así nomás, esto no tiene sentido, porque tu función f no está definida en A. Y no es acotada en este intervalo. Entonces, como que segunda especie les va a parecer así, cuando tiene una función que tiene un lugar donde no está definida. Que ahora vemos esta misma, pero que pasa en cero. Entonces, esta que era la armónica de primera especie, converge cuando alfa es mayor que uno y diverge cuando alfa es menor o igual que uno. Entonces ahora podemos agarrar la de segunda especie, ir desde cero hasta uno, no importa mucho. Que acá justamente decís, esta función no está definida en cero. Ahí tenés problemas, si vos haces el límite de esto en cero, se te va a infinito. O sea, esta no está acotada en este intervalo. Es como algo así, solo que si A fuera cero. Ahí tenés una asíntota. Entonces acá el cuidado que tienen que tener es que esta es al revés. Esta converge si alfa es menor que uno y diverge si alfa es mayor o igual que uno. ¿Sí? Entonces cuando hacen comparación esas cosas, tengan mucho cuidado con esto, ¿no? Que se comportan como al revés. O algo que se pueden hacer la cuenta en el momento, como para quedarse tranquilos, o se la aprenden. Que yo qué sé, como que esta la usas todo el tiempo, entonces es un montón de ejercicios, ya lo tenés como machacado en el cerebro, cuando converge y cuando diverge la armónica. Pero los criterios va a ser parecidos. Vos tenés comparación, que es igual que el otro. Equivalentes, que acá vamos a usar mucho el desarrollo de Taylor. O sea, vamos a reemplazar una función eh, por su desarrollo de Taylor. Bueno, pues convergencia absoluta. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, no. Bien. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplitos. Volvemos al ejercicio 6, mi querido.
Ah, vamos a hacer ejemplitos. Sí, sí, sí. No, yo qué sé, vamos a arrancar con el B. Para arrancar con uno más tranqui. Y después, este seguro que sale con un Taylor, así que podemos hacer este después. Entonces, queremos la integral de 0 a 1 menos x, x. Entonces, ¿dónde tiene problema esta función? En cero. En cero, ¿no? Esto no está definido en cero. Entonces, esta es una integral impropia de segunda especie, ¿no? Porque esto en cero, no nos queda acotado. Entonces, el problema es como acá. Después, en uno, ahí no hay ningún drama. Entonces, tenemos que estudiar un poco qué pasa esto cerca de cero. Entonces, podemos mirar esta función cerca de cero, ¿a qué se parece? Entonces, cuando x tiende a cero, ¿esto a qué es equivalente? Porque si x se va a cero, exponencial de menos x, y va a ser uno, nos va a quedar como exponencial de cero. A uno sobre X. A 1 sobre x. ¿Sí? O sea, cerca de cero, exponencial de menos x sobre x es parecido a 1 sobre x. ¿Sí? La exponencial de menos x mucho no te va a hacer acá. Es como si fuera cerca de uno. Entonces, la integral impropia de esta se comporta como la de esta. Pero ¿qué pasa con la impropia de 0 a 1 de 1 sobre x? De x. Esa cosa diverge, ¿no? Esta diverge, ¿no? Lo que dijimos acá es que esta diverge cuando el exponente que tenemos acá es mayor o igual que 1. Acá tenemos exponente igual a 1, entonces esto diverge. Entonces, por criterio equivalentes, esta también diverge. Entonces, no sé si ya quieren hacer esta o hacemos alguna otra antes. Esa es más, yo qué sé, le ponen los parámetros para asustar, pero vamos a hacer, vamos a tener una mixta todavía. Podemos hacer la H o la L. Y después hacemos esta. No sé cuál prefiere. Em, Esta parece más fea, ¿no? Vamos a hacer esta. ¿Qué queremos? La integral de -1 a 1 exponencial de -1 x-1 sobre... Ah, x-1 al cuadrado. Bueno, entonces, primero, ¿dónde hay problema acá? Si queremos evaluar esta función en este intervalo de -1 a 1, ¿dónde hay problema? En el uno seguro.
En el uno. Ahí es donde está el problema. Porque si queremos evaluar en uno, estaríamos acá como que dividiendo entre cero. Ta, ahí se nos llama el lío. ¿Sí? Entonces el problema es acá, en uno. ¿Sí? Si quieren, esto va a ser el límite cuando x tiende a uno por izquierda. No, sí, izquierda. De menos uno a x, menos uno sobre de menos uno. ¿Sí? Porque menos uno no hay problema. Si queremos evaluar esto en menos uno, y está todo tranquilo, no pasa nada. ¿Sí? El problema es si queremos evaluar en uno, porque ahí estaremos dividiendo entre cero. ¿Sí? Entonces, si nos estamos acercando a uno por izquierda, estoy viendo a mi izquierda, sí. Si nos estamos acercando a uno por izquierda, esta integral tiene sentido. Entonces, esta cuenta la podemos hacer y después podemos tomar el límite. ¿Sí? Entonces, tratemos de calcular esto. ¿Qué les parece? ¿El este sirve de bajarlo de algo? Ahí. L, sí, lo podríamos como que reescribir acá abajo. E de uno sobre t menos uno. Y te quedaría solo el T arriba, entonces. Te queda, No, fíjate que el exponente de u, si lo derivaste, queda eh, ahí 1 está, sobre t menos uno cuadrado. vamos a escribirlo así. Uno t menos uno al cuadrado, e menos uno sobre t menos uno. Y ahora fíjense qué pasa. Si miramos el exponente acá, ¿nos conviene agarrar el menos? Sí, vamos a agarrar uno menos. Tuc, ¿no? Si agarran, este menos está medio abajo, lo mismo abajo, tuc, ¿no? Si miramos esto, menos uno sobre uno menos t, la derivada de esto es justamente esto que está acá, ¿no? Porque la derivada va a ser menos uno sobre lo que está abajo al cuadrado. O sea que la derivada es esta. Entonces podemos hacer ese cambio de variable, ¿no? Podemos agarrar u que sea menos uno sobre t menos uno. Y entonces du, ¿qué nos va a quedar? Uno sobre t menos uno al cuadrado de t. Ven que lo escribo rápido. T menos uno. ¿Sí? Entonces, ahora nos ocupamos de los límites de integración. ¿Cómo nos va a quedar esto? Eh, Esto junto con esto es du y nos va a quedar e a la u. Y después los límites de integración, ¿cómo quedan? Arriba nos va a quedar esto, pero evaluado en x, o sea, menos uno x menos uno. Y abajo nos va a quedar uno sobre menos uno, o sea, un medio. No, menos un medio, pero está este medio, menos acá afuera. Entonces acá es un medio. Está bien, ¿no? Pero ahora ese menos uno te queda uno menos uno, o sea, uno sobre menos 2 pero pues está menos acá afuera, un medio. ¿Sí? Mm, no. Bien, primitiva de la exponencial, y esto evaluado entre un medio y menos uno sobre x menos uno.
Entonces esto nos va a quedar exponencial de menos 1 sobre x menos 1 menos exponencial de 1/2. ¿Sí? Bien, entonces venimos para acá, ¿no? Queríamos la integral de -1 a 1 exponencial de -1 x-1 sobre x-1 al cuadrado de x. Y dijimos que esto va a ser el límite de la integral de -1 a x de -1 de -1 de -1 al cuadrado. Voy a poner los t's acá también, y queda un poco más. Y acá está, el límite acá es 1, entonces este x tiene que tender a 1 por izquierda. Creo que estoy siendo medio pesada con por qué lado tiende, porque a veces importa. ¿Bien? Y acá me parece que no importa. Entonces, ¿esto qué va a ser? Va a ser el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de exponencial -1 x-1 menos exponencial de 1/2. Entonces ahora, con este límite, ¿qué pasa? No, porque x tiende a 1. Entonces acá vamos a tener 1 sobre x-1. Si el x tiende a 1, esto va a tender a 0. La pregunta sería, ¿nos va a quedar más infinito, menos infinito? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Porque x tiende a 1 por izquierda. Entonces, x-1 tiende a 0, pero ¿es positivo o negativo siempre? Negativo. Es negativo. Entonces, se nos va a menos infinito. 1 sobre x-1 tiende a menos infinito y después tenemos el menos acá. ¿Sí? ¿Puedo repetir una vez eso? Sí. Entonces, x-1 se va a 0. Entonces, cuando vos mirás 1 sobre x-1, ¿esto qué te da? Tenés 1 sobre 0. O sea que ahí se te dispara. ¿El tema cuál es? X-1 es negativo siempre. Entonces, 1 sobre x-1 es negativo. Entonces te tiene que ir a menos infinito. Ahí está, y por eso creo que estaba medio pesada con si vas por izquierda o por derecha, alguna. Porque acá nos importó por un tema de signo. ¿Sí? Entonces, como vos tendés por izquierda, tengo un problema yo con la izquierda y la derecha. Cuando tendés a 1 por izquierda, x-1 se te va a 0, pero siempre es negativo. Entonces, cuando hacen 1 sobre x-1, se les va a menos infinito. Entonces, exponencial de -1 sobre x-1, ¿a dónde se va? A más infinito. Ahí está. Entonces, todo esto se les va a más infinito, o sea que diverge. Ah, los dos ejemplos que hicimos divergen. Triste. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Yo sí.
Entonces, por eso importa siempre tener como en mente por dónde te vas acercando. En algunos casos de repente no importa, pero acá sí. Bien. Me da la sensación igual que comparar la de primera especie. Acá sí tienes que tener mucho más cuidado con eso que vos estabas mostrando. Por dónde Sí, te aproximas con los senos. Porque antes al menos yo no lo veía tan presente ese tema. para nada, porque siempre era más infinito, entonces ni pensabas, más Mm. infinito, pum, pum. Acá ahí puede haber un poquito más de juego con eso. Sí. Y las segunda especie son bastante más, tienen más sutilezas que las de la primera especie. Bueno, entonces vamos a hacer esta. Es de 0 a pi sobre 2 en el alfa, sí, no, a la alfa de x, coseno a la beta de x. Entonces acá hay que ver para qué valores de alfa y beta convergen. Entonces, primero, ¿dónde hay problemas? ¿Dónde tiene problemas esta función con respecto a este intervalo? En cero hay problema, porque queremos evaluar esto en cero, tendríamos que hacer seno de cero, que es cero. Entonces, En pi medios no tienen problemas también. en pi sobre 2 también, porque ¿qué pasa? No está definida en cero, ¿no? Porque en cero no la podemos evaluar. Y en pi sobre 2 ¿qué pasa? Hacemos seno de pi sobre 2 nos da uno, pero después coseno de pi sobre 2 nos da cero. Así que ahí hay otro lugar donde hay problema. ¿Sí? No está definida en cero ni en pi sobre 2. Entonces, esta es de segunda especie por los dos lados, digamos. Entonces, la idea es como que ocuparnos de un problema y del otro por separado. ¿Sí? Entonces, Profe, una pregunta, ¿no se puede hacer un cambio de variable? ¿qué cambio de variable? No sé, porque eh, viste que seno y coseno cuando los derivas como que van cambiando entre ellos. No se puede, podemos hacer uno para quedarnos con uno solo. El tema un poco serían los exponentes. Igual tendrías como la Ah, derivada, aunque fuera seno y coseno, así nomás sin exponentes distintos, digamos, tendrías la derivada dividiendo, y ahí es medio raro. ah. Sí. Ahí está, vamos a separar en dos pedazos, va a ser como hacer dos límites. Por un lado, estudiar lo que pasa cerca de cero y por otro lado, estudiar lo que pasa cerca de pi sobre 2. Entonces, lo vamos a partir en dos integrales. Entonces, una integral vamos a hacer de cero hasta algún punto medio acá, no importa mucho, 1, yo qué sé, da lo mismo. O sea, el que agarren acá como para partir la integral, no importa, no va a jugar en nada. Entonces, como esta integral ahora es de primera especie y solo, digo, de segunda especie y tiene un problema nomás en el cero. Y después vamos a hacer la integral de 1 hasta pi sobre 2
Entonces, para decidir si esta converge, tenemos que ver que converja esta y que converja esta también. ¿Sí? O sea, esta integral va a converger cuando convergen estas dos. Entonces ahora podemos estudiar estas dos por separado, ¿no? Esta va a ser segunda especie en cero y esta es de segunda especie en pi sobre 2. Ahí es donde está como el problema. ¿No se puede usar la convergencia absoluta y, ¿Cómo y acotarla? tú? Si usas convergencia absoluta, te quedaría como uno. Claro, medio raro. Nada, igual no funcionaría, Te quedaría porque uno sería más como... grande que algo que converge, sí. Sí. Entonces tenemos que estudiar estas dos por separado. Entonces, primero veamos cuándo converge esto. Entonces, vamos a ver como que a qué es parecida esta función cuando x se acerca a cero. Entonces, si x se acerca a cero, seno de x, ¿a qué se parece? ¿Qué no era? A x, tal cual. Acá es que aparecen los desarrollos de Taylor. ¿Sí? Si ustedes miran polinomio de Taylor, ¿qué le digo desarrollo de Taylor? Polinomio de Taylor de seno de x en cero. ¿No? ¿Esto cómo les queda? Está, evaluado en cero es cero, después la derivada del seno es coseno, y evaluado en cero les da uno, así que esto les queda x. Y después, no sé, x al cuadrado no aparece, y después aparece x a la 3 yo qué sé, esto sigue por ahí. ¿Sí? Entonces, cerca de cero podemos reemplazar seno de x por x, reemplazar, como equivalentes, digamos. Entonces, si x tiende a cero, uno sobre, ¿a qué va a ser equivalente? Seno de x es equivalente a x. Entonces nos va a quedar un x a la alfa. ¿Y qué más? Cerca de cero, coseno de x Es uno. es uno. Entonces esto sería como por uno si quieren. Tuc. Entonces, cerca de cero, esto es equivalente a uno sobre x al alfa. Y ahí Entonces, dependiendo del, perdón, dale, dale, dale. del alfa, si converge o no. Tal cual. Si es mayor que uno, Exacto. Entonces, lo que sabemos, converge. ahí está. Lo que sabemos es que si agarramos esta converge. Ah, no, ahí era si era menor que uno, ¿no? Sí. Profe, ¿y el coseno? Ah, el coseno porque está cerca de cero y cerca de cero coseno de x es como tener uno. Fíjate que miras el desarrollo de Taylor de coseno cerca de cero,
te va a quedar uno más, yo qué sé, tal, lo reemplazás con ese primer término. Y es como que agarramos las dos funciones, seno y coseno, y los reemplazamos por su polinomio de Taylor cerca de cero. Entonces, el polinomio de Taylor de seno cerca de cero es x más cosas. ¿Verdad? Nos quedamos con el x nomás. Y después, coseno de x cerca de cero va a ser uno más cosas. Te quedas con el uno. Entonces, este x a la alfa sería el polinomio de Taylor de seno de x elevado a la alfa. Te queda x a la alfa. Y después acá sería el polinomio de Taylor de coseno, que es uno, o digamos el término con el que nos quedamos del polinomio de Taylor, es uno y elevado a la beta te queda uno. Y ahora con el otro va a ser lo mismo, lo que pasa es que no va a quedar el coseno, pero cuando tienda a pi medio, Acá. Vamos a tener que hacer como que los desarrollos de Taylor cerca de pi sobre 2. Exactamente. ¿Sí? Pero entonces la conclusión acá, ¿qué va a ser? Y dijimos, esta función cerca de 0 es equivalente a uno sobre x al alfa. Uno sobre x al alfa converge cuando alfa es menor que uno, entonces esta converge cuando alfa es menor que uno. Y el beta acá no importó. ¿Sí? No, seno al alfa. Hay que tener un poco cuidado porque vamos a hacer los Taylors en pi sobre 2. Entonces, pero en realidad sí va a ser lo mismo. Sí. Va a tener como una pinta un poquito distinta, pero sí, va a ser exactamente eso. Entonces esta converge si alfa es menor que 1. Profe, Sí. ¿cómo sabemos que esas dos son de la misma especie? Decís esta y esta. Sí. Ah, estamos usando, que no estoy en un momento, estamos usando el criterio de equivalentes. Ah, Acá vos decís, esta función es equivalente a esta, entonces la integral de 0 a 1 de esta se porta igual que la integral de 0 a 1 de esta. Entonces, para saber si esta converge, te alcanza con ver cuándo esta converge. ¿Sí? Acá, criterio de equivalentes. o sea, si yo divido una a la otra y tomo límite, me va a dar un L Sí, positivo, ¿no? sí, Está. te va a dar. Pero como que la idea un poco es decir, el polinomio de Taylor sabes que va a ser equivalente. Es como la idea un poco detrás del polinomio de Taylor. Entonces, podés como que reemplazar las cosas por su polinomio de Taylor. Y ahí ver qué pasa. ¿De esta primera quedan convencidos? Bien. Entonces vamos a hacer la otra. Ahora de uno a pi sobre 2. Ahora el problema es en pi sobre 2. Entonces. Uno.
Entonces, ahora el problema, dijimos, es cerca de pi sobre 2, ¿no? En uno no hay drama, evaluamos esto en uno y no pasa nada raro. Pero si queremos evaluarlo en pi sobre 2, ahí este término nos da 0, estaríamos dividiendo entre 0. Entonces tenemos que estudiar qué pasa con la función cuando x se acerca a pi sobre 2. Entonces la idea es parecida a lo que hicimos recién. Vamos a agarrar los desarrollos de Taylor de estas cosas, ¿no? Seno de x cerca de pi sobre 2 es 1. Ahí está. ¿No? Seno de x, seno de pi sobre 2 es 1, o sea, cerca de 1 lo pueden pensar como la función constante igual a 1. Entonces vamos a mirar qué pasa con el desarrollo de Taylor de coseno de x, cerca de pi sobre 2. Ujú. Pi sobre 2. Entonces, ¿esto cómo queda? Es la función evaluada en punto estamos centrando el polinomio. Entonces esto va a ser coseno de pi sobre 2, ¿no? Después tiene que ser más la derivada evaluada en pi sobre 2, que la derivada es menos seno. Y después tiene que hacer x menos el punto donde está centrado el polinomio. ¿Sí? Y después está, esto sigue. Va a ser la derivada segunda evaluada en pi sobre 2 por x menos pi sobre 2 al cuadrado. Y así. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? No me acuerdo mucho de Taylor. ¿No Ah, había que ir dividiendo algo abajo? eh, sí, después te aparecen las. Vamos a escribirlo como en general, cómo queda la cosa. Vamos a hacerlo con más cuidado. Entonces, cuando tenían una F, yo qué sé, miraban el polinomio de Taylor, ¿cómo es esto? P, yo qué sé, ¿cómo era grado N? Y no sé si ponían dónde está centrado acá abajo. Creo que es así, bueno, notación. Entonces sería la función, el grado del polinomio y dónde va a estar centrado, ¿no? Entonces, ¿esto cómo queda? Es f de x0. Después, f' de x0 por x menos x0. Después, más f segunda de x0, y acá arrancamos a dividir, 2 factorial, ¿quieren? 2 por x menos x0 al cuadrado. Y después, la derivada tercera en x0 sobre 3 factorial, x menos x0 a la 3 y sigue esto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto con la función f que sea coseno. Y vamos a hacer los dos primeros términos, pero no de grado 1, porque ahí ya nos va a alcanzar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el polinomio de grado 1 en pi sobre 2 de coseno. Entonces, ¿esto qué tiene que ser? La función evaluada en el punto donde estamos centrando el polinomio, que acá es pi sobre 2. Ahí está. Es como que acá tenés un 1 factorial que divide y acá un 0 factorial. Y esas dos cosas valen 1. Exactamente. Entonces, lo primero que nos aparece es la función evaluada en el punto donde estamos centrando el polinomio. O sea que esto va a ser coseno de pi sobre 2. ¿Sí? Después nos aparece la derivada evaluada en el punto donde estamos centrando el polinomio. La derivada de coseno es menos seno. Esto va a ser menos seno de pi sobre 2 y multiplicamos por x menos el punto donde estamos centrando.
¿Sí? ¿Mejor así? Muchas gracias. Y estamos reviviendo las cosas del cálculo 1. Entonces, ¿cómo nos queda todo esto? Coseno de pi sobre 2, 0. Y después, seno de pi sobre 2 es 1. eh, seno de pi sobre 2 es 1, entonces nos va a quedar menos. Ahí está, menos x menos pi sobre 2. Que si quieren que quede un poco más lindo, lo podemos escribir menos, digo, pi sobre 2 menos x. Sí. Que repasen esto de, bueno, no sé si para antes del parcial, pero digo, repasen esto del polinomio de Taylor porque en las de segunda especie usas eso un montón, porque eso es lo que te da los equivalentes. O sea, como que los equivalentes cuando haces segunda especie, como estás centrando en algún punto, digamos, los equivalentes los sacás con el polinomio de Taylor. Entonces es súper útil. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué decimos? El polinomio de Taylor está de grado 1 de coseno. ¿Qué otras cosas de cálculo no son importantes? Polinomio de Taylor. Bueno, todo lo que es integrales, todo eso. Eh, no sé, está bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? El problema de grado 1 de coseno en pi sobre 2 es esto. Entonces, si x anda cerca de pi sobre 2, entonces coseno de x va a ser equivalente a pi sobre 2 menos x. Entonces, nuestra función, que era 1 seno al alfa de x coseno a la beta de x, ¿a qué va a ser equivalente? ¿No? Andamos cerca de pi sobre 2. En pi sobre 2 seno de x es 1. Entonces, cerca, estamos muy, muy cerquita. De pi sobre 2 esto es como tener 1. ¿No? Que no, 1, tuc. Y coseno de x, acabamos de decir que cerca de pi sobre 2 es como tener esto, pi sobre 2 menos x. Entonces, coseno a la beta va a ser pi sobre 2 menos x a la beta. Y el 1 está, nos olvidamos. Sí. Y acá nos estamos acercando a pi sobre 2 por izquierda. Sí. Una pregunta, una sutileza. Sí, ¿Viste que hoy pusiste que equivale al, ahí donde está el seno y el coseno? acá. Si vos pones igual, ¿es un error? Si yo Sí, llego a poner igual en sí, el de medio de la derecha. sí. Ah, ¿en este? No, ahí Sí, no, es lo mismo. Sí, sí. Ahí son lo mismo. Sí, sí. ahí va. Sí, ahí son igual. O sea, puse equivalente de, no sé, igual. Sí, sí. Pues un uno nomás la diferencia. Tuc. Pasa que en el desarrollo de Taylor al final siempre sumabas con un resto que era, siempre sumaba un resto porque era como que era la diferencia. Claro, o sea, acá como que hay cosas que siguen, ¿no? O sea, decís que es equivalente porque si está muy, muy cerquita, el error es muy, muy chico. Dicho así muy.
Eh, y como que si quieren hacer la prueba de que son equivalentes, bueno, van a usar justamente el resto y la propiedad esa que tiene el resto. No queda con un límite, yo qué sé. Pero, claro, esto en principio lo hicimos de grado uno nomás porque ya no nos alcanzaba con eso, no precisábamos más grado, porque ya nos tenemos el X, ya andamos bien. Pero no es igual a coseno, es más cosas. Que si nos vamos lejos ya hay mucho error, pero estamos cerquita. Entonces, andamos bien. Ah, pero si vos llegaras a agregarle ese resto, entonces ahí sí puedes afirmar que es igual y no Sí, una equivalencia. Ahí sí, va. sí, sí. Ahí sí, si pones esto más el resto, que acá sería el resto para el problema de grado uno, no sé cómo es la notación, pero ahí sí ya serían iguales. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Dijimos que cerca de pi sobre 2 esto es equivalente a esto. Entonces, por el criterio de equivalentes, esta de uno es uno. ¿Puse uno o puse otra cosa? 1 a pi sobre 2 y esta se comportan igual. ¿Y ahora con esta qué pasa? Vamos a mirar esto. Esta es como re parecida a la armónica, ¿no? Porque imagínense que no tuviéramos el pi sobre 2. Sería uno sobre x a la beta. Es la armónica. ¿Sí? Entonces, esta se va a comportar igual que la armónica. De hecho, podemos hacer un cambio de variable y llevarlo a la armónica. Vamos a hacerlo, así quedamos convencidos. ¿No? ¿Qué pasa si agarramos u eh, que sea pi sobre 2 menos x? ¿No? Du, ¿qué nos va a quedar? Menos uno menos de x. ¿Sí? Entonces, si quieren, podemos agregar un uno acá, adentro y afuera. ¿Sí? Entonces, pi sobre 2 menos x es lo que estamos llamando u, y después tenemos menos de x, que es du. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Ahora nos ocupamos de los límites de integración. Acá nos va a quedar uno sobre u a la beta de u. ¿Y los límites de integración cómo nos quedan? Eh, Esto va a ser pi sobre 2 menos uno y arriba vamos a tener pi sobre 2 menos pi sobre 2, 0. ¿Sí? Pero si quieren, como hay un menos acá adelante, podemos dar vuelta los límites de integración. Y esto nos va a quedar de 0 a pi sobre 2 menos uno sobre u a la beta de u. Y acá está, que sea pi sobre 2 menos uno en vez de uno da lo mismo, ¿no? Esto sigue siendo la armónica. ¿Y esta cuando converge? Cuando era mayor que uno. Sí. No, esa es la cuando vas a infinito. Esta es Ah, menor que uno. bien, bien. Ahí está. Entonces, esta converge
cuando beta es menor que 1. ¿Sí? Recapitulemos un poquito la cuenta. Dijimos, si miramos esta, el problema es en pi sobre 2. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar las cosas que están acá y tomar el polinomio de Taylor cerca de pi sobre 2 y reemplazar todo por sus polinomios de Taylor, porque eso es justamente reemplazar por un equivalente. Entonces, hicimos la cuenta del polinomio de Taylor de coseno cerca de pi sobre 2, nos quedó esto, polinomio de Taylor de grado 1. Entonces, eso es decir que coseno de x es equivalente a pi sobre 2 menos x cerca de pi sobre 2. Ahora veamos eso. Entonces, esta es nuestra función. Decimos, está cerca de pi sobre 2, seno de x es como 1, entonces esto es 1. Y cerca de pi sobre 2, coseno de x es pi sobre 2 menos x. Entonces, coseno a la beta va a ser pi sobre 2 menos x a la beta. Tuc. Entonces, como esto es equivalente a esto, estas dos integrales se portan igual. Entonces, para ver si esta converge, miramos si es que esta converge. Entonces, ahora llegas acá y vos decís, esto es parecido a la armónica, ¿no? Porque la armónica es tener 1 sobre x al algo. Y si tienen, no sé qué era así, 0, 1, 1 sobre x, también le voy a poner algo, le voy a poner gamma, ¿no? Entonces, ¿esto que tenemos? Tenemos 1 sobre x a la algo y el problema es en 0, ¿no? Si acá evaluamos en 0, acá es donde la función no queda acotada, o digo, no queda definida, y se nos va a infinito. Entonces, eso es bien parecido a lo que tenemos acá. Porque, ¿qué pasa? Tenemos 1 sobre alguna cosa con x a la beta, y el problema es en pi sobre 2. Y si queremos evaluar en pi sobre 2, nos quedaría 1 sobre 0 a la beta. Entonces, es como, estas dos son bien parecidas. ¿Sí? Entonces, la idea es, en vez de tener pi sobre 2 menos x, reemplazarlo por una cosa, que quede algo de este estilo. Voy a poner 1. ¿Sí? Como que agarrar todo lo que está acá y ponerle un nombre, para que nos quede 1 sobre u a la beta. Entonces, el cambio de variable justamente es ese, es agarrar lo que está acá y ponerle un nombre. Entonces a esto que está acá le llamamos u y después nos va a quedar 1 sobre u a la beta. Y eso es bien la forma de la armónica. Y después arreglamos un poco los límites de integración, ¿no? Porque si esto es u, entonces du va a ser menos de x. Eh, en esta, ¿dónde puse un x? Esta no, la puse así. Sí, acá tenía que ser du, perdón. Sí, ahora sí. Entonces, si u es esto, de u nos va a quedar menos de x. Entonces ahí puse un menos 1 adentro y un menos 1 afuera de la integral. Eh, que tal es como tener menos 1 por menos 1, que no hace nada. Pero ya tenemos el menos para juntar con el de x. Entonces, este menos con el de x es de u. Y después acá nos va a quedar 1 sobre u a la beta. Tuc. Y después, en los límites de integración, tenemos que hacer pi sobre 2 menos lo que sea que está acá. Entonces acá nos va a quedar pi sobre 2 menos pi sobre 2, 0. Y pi sobre 2 menos 1. Tuc. Entonces acá pasamos bien a la armónica, porque esto es 1 sobre u a la algo, a la beta, y el problema está en 0, ¿no? Acá esto no está definido en 0. Y después lo único que hice fue, como tenés este menos acá afuera, podés cambiar los límites de integración, darlos vuelta. Entonces ahí nos queda la integral de 0 a alguna cosa, que lo que sea que tienen acá no importa mucho. ¿Sí? O sea, que no sea 1 igual que está acá, da lo mismo. ¿Sí? Porque acá como que lo que miran es el problema en 0. Entonces, ¿dónde termina la integral acá? No les va a afectar la convergencia. Entonces, esto es la armónica. Tienen 1 sobre u a la beta y la están mirando cerca de 0. Entonces, esto va a converger cuando el exponente sea menor que 1.
Ah, creo que te decían que eran reales nomás. ¿Qué dice la letra? Ay, ¿dónde quedó la letra? Por Dios, acá. No, te dice que son reales nomás. Entonces me imagino que lo clasificás según si el alfa y el beta. Sí. Entonces, en conclusión, ¿qué sería? Como que la integral que queríamos, que era esta, la partimos en dos pedacitos y dijimos, esta integral converge cuando alfa es menor que uno y esta integral converge cuando alfa es menor que uno. Digo, cuando beta es menor que uno. Entonces, para que esta converja, tienen que converger las dos. Entonces va a converger cuando alfa es menor que uno y además beta es menor que uno. ¿Sí? Entonces, en conclusión, ¿cómo era? De cero a pi sobre 2. Ya me olvidé la letra. X converge. Sí, solamente sí. Alfa es menor que uno y beta es menor que uno. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda? No, no, esta estaba, tenía pinta de tener sus buenos pasitos. Y quedó. Entonces, el tipo que falta de impropias son las mixtas, pero en realidad es como juntar las dos cosas que hicimos recién. Eh, no sé si hacer tipo todo un ejercicio, porque estamos un poco a la hora, pero de repente les cuento un poquito la idea. Así lo pueden hacer. Entonces, vamos a agarrar alguna, no vamos a hacer toda la cuenta, pero agarramos alguna del ejercicio. ¿Dónde quedó? Acá. No, ¿dónde hay una? Acá, ahí está. Entonces, por ejemplo, de cero a más infinito, coseno de x. Entonces, ¿dónde hay problemas acá? Tenemos problema en cero, ¿no? Si queremos evaluar esta función en cero, no podemos. Se nos va a más infinito. Entonces, este cero que está acá nos dice segunda especie, ¿sí? Porque esta función no está acotada en todo este intervalo. Y además queremos integrar la función en un intervalo que no está acotado, ¿no? Porque vamos a integrar hasta más infinito. Entonces, por eso es mixta. Tenemos problema de segunda especie y problema de primera especie. Entonces, la idea es parecido a lo que hicimos recién con esa con seno y coseno, partir la integral en dos y tratar cada problema por separado. Entonces, esto lo podemos ver como, esperen un segundito. Entonces, lo podemos ver como de cero hasta algún número, uno, yo qué sé, está un poco lo mismo. Ahí está, de cero a uno o, o lo que pinte. Este uno acá no importa para nada. ¿Sí? Entonces, en este pedazo está el problema de segunda especie. Y después podemos integrar de uno a más infinito. ¿Sí? Entonces, en esta integral atacamos el problema de segunda especie y en esta integral el problema de primera especie. Entonces, esta es segunda especie
y esta es primera especie. Entonces, para ver si esta converge, tienen que ver si converge esta y converge esta. O sea, tienen que estudiar la convergencia de una de primera especie y la convergencia de una de segunda especie. Si estas dos convergen, entonces esta converge. Entonces, la idea de las mixtas es esa, como que tenés los dos tipos de problema, entonces lo dividís en dos integrales y en cada integral está uno de los problemas. Entonces terminás estudiando la convergencia de una de primera especie y la convergencia de una de segunda. ¿Sí? Eh, pero yo estoy pasada de la hora, así que eh, eh, no sé si tienen alguna duda. Ah, sí, esto es practicar. Y practicar y practicar y practicar y practicar. Eh, y agarrarle la mano un poco a las ideas que hay detrás. Em, pero que igual si quieren practicar sobre todo las de primera especie, que son las del parcial, pueden agarrar las que son mixtas y después miran este pedazo y ya está. Em, digo. Eh, bien. Ah, sí, no se olviden de inscribirse que hoy es el último día. Sí, hoy es el último día. Si no se inscriben hoy, no, el lunes que viene no hay práctico. Está la clase de consulta eh, y después ya nos vemos el día del parcial. Sí, igual cualquier duda que tengan en la semana antes de la clase de consulta me pueden escribir. Bueno, entonces está, lo quedamos por acá. Bueno, muy bien. A practicar entonces a ver qué sale. Sí, a practicar. Ah, bueno, Bueno, muchas gracias y Buenas bueno, éxito a que estén noches, todos. bien. que pasen bien. Nos Chau, chau. vemos. Gracias, profe. Suerte, Buenas Ulises. noches.